Muchas veces nosotros decimos, ¿será que todavía se puede diezmar? ¿Será que el pastor, la plata que yo doy a la iglesia, será que la invierte o será que le hace mal uso o buen uso? Señor, y desde el principio lo que aprendí es, cuando yo tengo un dinero en mis manos y yo lo voy a diezmar, yo lo pongo en el alfolí y ahí termina mi trabajo, termina mi obligación. ¿Qué hace la persona que toma el dinero del alfolí para administrarlo? Ya no es cuestión mía. Yo cumplí con presentar mi ofrenda, con presentar mi diezmo, con llevarlo al altar, con dejarlo en el alfolí, y de ahí en adelante ya es el Señor, y ya es, como decíamos hace un momento, ya es de ahí en adelante cómo lo administran. Si lo hacen bien o mal tendrán que dar cuentas, aún dice la palabra, no quizás delante de los hombres, sino más delante de Dios. Muchas veces nosotros decimos, Señor, pero yo no te he robado. Y claramente la palabra del Señor dice que ningún ladrón entrará al reino de los cielos. Si nosotros estamos robándole a Dios, nosotros no pasemos el tiempo que como dicen por ahí muchos hermanos, no se aliste porque usted no va al reino de los cielos. Cuando no diezmamos, es que la plata no nos va a alcanzar. Le aseguro que en su casa algo está mal. ¿Por qué? Porque la bendición que Dios envía, cuando habla aquí que abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde, no es la económica. Porque hay muchos hermanos que de pronto no tienen, pero de lo poco que tienen, saben su obligación y dicen, no, es que tengo que presentarle mi diezmo al Señor. Bueno, que el Señor les bendiga en este hermoso día. Estamos en este lugar. Mi nombre es Rosa Vargas, pastora de la Iglesia de Dios Pentecostal Movimiento Internacional. Bueno, cuando nosotros vemos la palabra diezmo, no es otra cosa que una palabra que proviene de la parte décima, o que significa la décima parte de algo, nada más. Eso es la palabra diezmo, hermano. ¿Qué encontró usted cuando buscó diezmo? Amén. Que el Señor bendiga en esta preciosa tarde. Mi nombre es Karina García, pertenezco a la iglesia Puentes de Agua Viva, mi pastor segundo Lucas, amén. Un placer, agradecida de parte de Dios estar en este lugar. Bueno, como dice nuestra amada pastora, la palabra diezmo procede del vocablo latino décimo, amén. Es una décima parte que está vinculada con lo que el Señor nos da. Bendito sea la gloria del Señor Jesucristo. A la décima parte, como dice nuestra pastora, de cualquier bendición que el Señor nos dé. Amén. Bueno, hay algo curioso respecto al origen del diezmo. La primera vez que Dios habla del diezmo, lo hace en Levítico. Levítico capítulo 27, versículos del 30 al 34, leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y el diezmo de la tierra, y así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pase bajo la vara, el diezmo será consagrado a Dios. En otra traducción, cuando dice todo lo que pase bajo la vara, significa todo lo que pertenece al rebaño o todo aquello que va bajo el cayado del pastor. Entonces, cuando Dios habla esto, que les pide el diezmo, esta es la primera vez que aparece donde Dios habla del diezmo. Lo curioso es que los primeros que hablaron del diezmo fueron Abraham y luego Jacob. ¿Dónde está esto? Génesis capítulo 14, versículo 20. Y bendito sea el Dios altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y dice, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Dios no le pidió el diezmo a Abraham ni a Jacob, pero sin embargo ellos decidieron darlo. Entonces, el origen del diezmo es este. El diezmo salió del corazón de hombres que amaban a Dios y habían tenido un encuentro con Él. De ahí sale el diezmo. Cuando ya Dios, entonces sale el pueblo de Israel y toda la historia que conocemos,
y empieza a darle las leyes al pueblo. Entonces esta es una ley que él establece. ¿Qué puedo ver yo añadiendo quizás un poco a todo esto? Cuando nosotros hacemos algo para Dios, Dios nos va a tomar de ejemplo delante de los demás. Vemos el ejemplo de Job, fue muy bueno, era un hombre recto y Dios lo tomó como ejemplo delante de Satanás. Entonces creo yo que de la misma manera, viendo él, tanto a Abraham como a Jacob, pudo decir, bueno, todo aquel que es capaz de renunciar a algo de sí mismo por amor a Dios, muestra de esa manera su amor. Luego de esto, para saltarme un ratito antes de volver, vemos también que cuando los hombres quisieron restablecer comunión con Dios luego del tiempo del desierto y todo eso, Nehemías y Ezequías también buscaron restablecer el diezmo. Cuando Dios envía el diezmo al pueblo, la orden, ¿para qué era? Para el mantenimiento y sostenimiento de los levitas. Porque los levitas no tenían una heredad. Cuando nosotros vemos las tribus de Israel y cuando vemos nosotros las tribus que son llamadas, no se presenta para una posesión recibir la tribu de Leví. Y Dios le dijo, yo seré la posesión de ustedes. Yo seré la posesión de ustedes. Ustedes van a estar al servicio del templo. Ustedes van a estar al servicio del ministerio. Ustedes van a estar al servicio del tabernáculo, al servicio de presentar las ofrendas. Ellos no tenían una posesión, ellos no tenían una tierra que arar, ellos no tenían una casa más que la casa de Jehová, que era la casa de ellos. Por esto dijo Dios que el diezmo sería para ellos. El diezmo de todo. Algo que me llama la atención es que dice Jehová el diezmo de todo. El diezmo del ganado, el diezmo de las ovejas, el diezmo del grano, el diezmo del fruto que den los árboles, de todo. Entonces, como decía mi hermana, estábamos conversando hace un momento, algo que Dios tenía en cuenta era que del pueblo habían muchos que vivían lejos del templo, porque todo lo que era diezmos y ofrendas era de llevar al templo. Entonces, los que vivían más lejos, Dios les dijo, si no pueden llevar el grano, si no pueden llevar el diezmo del ganado, lo pueden vender y ese dinero, cuando les toque ir al templo, lo llevan. Y si no, lo que pueden hacer, les dijo, es cuando lleguen levitas a ustedes, ustedes les van a dar el grano a los levitas. Si llegan extranjeros, extranjeros. Y si llegan huérfanos, a los huérfanos. Pero ese diezmo era de Jehová. Para eso era, para el mantenimiento y sostenimiento de los levitas, los que estaban en el templo de Jehová. Amén. Amén. ¿Para qué y por qué diezmaban según el Antiguo Testamento? Como decía nuestra amada pastora Rosa. Encontramos en Deuteronomio también, capítulo 26, del 12 al 13, dice que el diezmo no solo era una obligación para el que lo daba, el pueblo de Israel, sino para quienes tenían el deber de recibirlos y administrarlos, o sea, los ministros de aquel entonces. Entre algunos de sus usos obligatorios era el ayudar a las viudas, huérfanos y extranjeros. Entonces lo que Dios nos quiere decir por medio de esta palabra, que no solamente en aquel tiempo era la obligación del pueblo diezmar, no era la obligación solamente de aquel que recibía gracia de lo que Dios le daba, sino que solamente era la obligación también de quienes lo recibían. Entonces en aquel tiempo aún aquellos ministros que llevaban la administración que Dios había puesto, entonces ellos también tenían el uso y la obligación de diezmar, de darle a Dios de lo que ellos recibían. Entonces en este tiempo, amada pastora, hay mucha controversia por esta palabra. Entonces yo quiero entrar un poquito en detalles, porque muchos dicen, el pastor solamente se lleva los diezmos. El pastor, desde que te hiciste pastor, tú solamente vives bien, estás bien vestido, tienes un buen carro. Pero no solamente es del pueblo diezmar, sino de aquel que está al frente ser el ejemplo. Entonces en este tiempo, justamente los que no diezman son los que más hablan. Justamente los que no son agradecidos de parte de Dios son los que más están criticando este tema. Porque a mí me ha tocado mucho
Porque siempre dicen, no, pues ¿y cuánto le diste a tu pastor de diezmo? ¿O cuánto recibes tú de diezmo? Entonces no es de recibir, sino de dar de lo que gracias a nosotros recibimos cada día. Amén. Algo más, hermano, que muchas veces, como usted dice, las personas no están de acuerdo con el diezmo. Pero lo que no saben es que detrás del diezmo y detrás del pastor hay toda una administración en la iglesia. De las, pongamos, 100 iglesias que conozco, 90 sé cómo manejan esto del diezmo, que hay un tesorero en la iglesia, que hay una junta administrativa dentro de la iglesia, que se encargan de ver todo esto. Como usted leía, hermana, es verdad. Muchas veces no sabe la iglesia, no sabe, es un secreto que guardan los pastores. Y es que cuando hay una necesidad de un hermano, muchas veces el pastor no dice nada. Pero es el pastor quien saca muchas veces de su bolsillo y da. Cuando hay muchas veces una necesidad, ahora que estuvimos en tiempo de pandemia, que las iglesias tuvieron que estar cerradas, pero hay que tener en cuenta que la planilla de luz seguía llegando, que la planilla del agua seguía llegando a la iglesia, que todavía había que estar limpiando la iglesia. Los que tuvimos cuidado, que sé que la mayoría de los pastores lo habrán hecho, habrá que limpiar la iglesia, pero no había culto, por lógica, no había ofrenda, no había diezmo. ¿Quién enfrentaba todos esos gastos? Eran los pastores. Y sé que, como le digo, quizás de los 100 pastores, 100 iglesias que conozca, le puedo dar la certeza de que esto hacen 90. Los otros 10 quizás no lo sé, y por eso no me atrevo a opinar. Pero de ahí, detrás de esto hay toda una administración. Como usted dice, es obligación de los pastores también diezmar a sus superiores, porque todos tenemos personas que están superiores a nosotros, a los cuales tenemos nosotros que decirle, esto ingresó de dinero, esto se gastó, y aún a la iglesia, hermanos, se ha comprado esto, se ha comprado lo de acá. Muchas veces las reuniones, hermanos, tenemos un fondo, tenemos en la iglesia necesidades, porque las cosas en la iglesia no es que oramos y aparecen. Hace falta que alguien las compre. ¿Y quiénes son los llamados? La misma iglesia es encargada de darle el mantenimiento al edificio y también al pastor. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros como ovejas, ¿qué es lo que decimos? El pastor tiene que estar ahí, el pastor tiene que visitar, el pastor tiene que trabajar. Pero ¿cómo hace el pastor si muchas veces la iglesia no le puede dar el mantenimiento al pastor? Digo mantenimiento porque sí, esto habla la palabra, porque nosotros hacemos la función de levitas. Estamos en la iglesia, estamos ministrando, estamos viendo cómo está el hermano. Como le digo, si muchas veces vemos un hermano en necesidad, no hace falta que digamos, iglesia, yo le di una ofrenda al hermano, yo le di una canasta a la familia. Pero lo hacemos y muchas veces eso sale también de nosotros. Pero muchas veces no hay. Entonces es muy importante que nosotros como iglesia también, que creo que esa es la pregunta que sigue. Entonces tenemos nosotros también ser sinceros y ser recíprocos. Amén. Sigue vigente el diezmo. Por la palabra, sí. Por la palabra que está escrita, sí sigue vigente. Bueno, por lo que queremos hacer la voluntad del Señor, está vigente esta palabra llamado diezmo aún. Entonces, la palabra de Dios es clara y no ha cambiado. Es la misma de siempre y para siempre. En la parte A de la palabra del Señor en el Antiguo Testamento, nos habla en Mateo, capítulo 23, versículo 23. Amén. Dice su palabra: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo, y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Entonces lo que Dios, aleluya, nos dice, que muchas veces aquel pueblo se preocupaba de todo, bendecía al Señor con lo que Dios le daba, pero se olvidaba de lo más importante. Nosotros tenemos la capacidad de darle gracias al Señor cada día por medio de esta palabra, diezmo. Pero sin embargo, esta palabra no nos garantiza que si nosotros dejamos
una cosa y descuidamos la otra, no nos va a garantizar que nosotros podamos estar un día en la presencia del Señor. Porque muchas veces nosotros decimos, ¿será que todavía se puede diezmar? ¿Será que el pastor, la plata que yo doy a la iglesia, será que la invierte o será que le hace mal uso o buen uso? Entonces ya no depende de nosotros lo que haga el pastor o deje de hacer con lo que nosotros le damos a Dios. Entonces, como dice la palabra del Señor, aquel pueblo le daba todo a Dios, lo honraba a Dios, pero este pueblo daba al Señor por ser visto. Y en este tiempo hay mucho pueblo que diezma por ser visto por el pastor. Como hay pueblo que no diezma porque quizás tiene un concepto, una ideología diferente. Entonces, en este tiempo sigue vigente el diezmo. De una u otra manera, si nosotros queremos ser bendecidos o somos bendecidos por Dios cada día, porque ninguno de nosotros podemos decir que no hemos sido bendecidos por Dios. Dar gracias de lo que gracias recibimos, dice su palabra. Entonces, en este tiempo, en la actualidad y de lo que Dios, aleluya, nos ha permitido escudriñar y entender su palabra, sí está vigente aún el diezmo. Jesús daba ejemplos acerca del diezmo, tanto el que dijo la hermana como cuando habló de la parábola del fariseo y el publicano. Si bien es cierto, era una historia que el Señor estaba creando, pero Él decía también a sí mismo, dice en Lucas capítulo 18, versículos del 11 en adelante, dice: el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo sino que se golpeaba el pecho diciendo: sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Entonces Jesús puso estos ejemplos de diezmo, de decir, bueno, es importante el diezmo, no dejando de un lado las obras, porque hay muchos que de pronto pensarán, como se ha puesto hoy en día la ideología dentro de las iglesias, que tienes que sembrar, que tienes que dar, que tienes que darle una ofrenda al Señor para recibir tu milagro, de que tienes que dar una ofrenda al Señor para que pueda ser prosperado. Eso es sembrar, porque si yo voy a darle algo a Dios, voy a darle $1 a Dios, esperando que Él me dé a mí 10, 20, 30 dólares, estoy esperando es tan solo lo doy porque quiero recibir. Esto es como dice la palabra, que aquel que pues bueno va a ser bendecido al 30, al 60, al 100 por uno. Sí, es real. Pero hermanos, el diezmo no se trata de darlo por esperar bendición. El diezmo yo lo voy a dar porque yo ya he sido bendecido. Voy a darle tan solo a Dios el 10% de lo que ya Él me ha dado a mí primero. Porque si no fuera por Dios, no hubiera trabajo. Si no fuera por Dios, no hubiera un ingreso. Eso lo vemos nosotros como cristianos, que decimos todo lo que nosotros tenemos depende de Dios. Entonces voy a dar solo el 10% de lo que Dios ya me ha dado a mí primero. Hoy en día, hermanos, muchas personas han cambiado ese concepto y quizás por eso muchos dicen no, porque diezmar es darle dinero al pastor. Tengo ya 17 años en los caminos del Señor y desde el principio lo que aprendí es, cuando yo tengo un dinero en mis manos y yo lo voy a diezmar, yo lo pongo en el alfolí y ahí termina mi trabajo, termina mi obligación. ¿Qué hace la persona que toma el dinero del alfolí para administrarlo? Ya no es cuestión mía. Yo cumplí con presentar mi ofrenda, con presentar mi diezmo, con llevarlo al altar, con dejarlo en el alfolí, y de ahí en adelante ya es el Señor, y ya es como decíamos hace un momento, ya es de ahí en adelante cómo lo administre. Si lo hacen bien o mal tendrán que dar cuentas, aún dice la palabra, no quizás delante de los hombres, sino más delante de Dios. Todavía sigue vigente el diezmo, como dijo mi hermana, el que quiere diezmar lo hará, y el que no, por más que le enseñemos muchos versículos bíblicos, terminará diciendo que no. Pero para los que amamos a Dios, el diezmo
Es una obligación moral que nosotros mismos nos ponemos cada mes. Debo diezmar. No es obligación diezmar, no es obligación congregarse, no es obligación que usted se bautice, no es obligación que ore, no es obligación que lea la palabra. Pero si usted no lo hace, ¿cómo piensa llenarse de Dios? Dijo Pablo, no dejen de congregarse, como muchos tienen por costumbre. El Señor nos mandó a que ayunemos, a que oremos. Pablo nos aconseja a estudiar la palabra, a leer la palabra. El Señor nos dejó el ejemplo del diezmo, nos habló de las ofrendas. Todo esto ya es cuestión nuestra. Nada es obligación porque el Señor no obliga a nadie a nada. Pero sin embargo, es mi compromiso para mi crecimiento espiritual, para mi casa. Hay promesas que el Señor nos hace a través de su palabra. Pero esto es si nosotros somos fieles a Dios y si nosotros estamos con Dios. Si yo presento mi ofrenda a Dios, si yo presento mi tiempo a Dios, si yo presento mi tiempo de lectura, presento mi tiempo de oración, presento mi tiempo de ayuno, presento mi tiempo de búsqueda, presento mi tiempo de decir, bueno, hoy estoy cansado, estoy fatigado, pero tengo que ir al culto porque allá es donde yo voy a recibir bendición, allá es donde yo voy a recibir una palabra. Tenemos nosotros que saber que todo lo que nosotros hacemos va a tener un fruto, sea bueno o sea mal. Amén. Amén. Y como decía la pastora, yo concuerdo con ella. En este tiempo, actualmente es obligación diezmar. Entonces, yo digo que no. Y usted me va a decir, pues me libro de no diezmar porque la hermana ya lo está diciendo. Entonces, no es una obligación diezmar, es un mandato de Dios que cumplirlo. Y si usted y yo decimos ser hijos de Dios, pues entonces tenemos que establecer los estatutos en nuestras vidas espirituales. Si nosotros queremos recibir bendición de parte de Dios, entonces tenemos que hacer lo que Dios ha establecido en su palabra. No lo que el pastor estableció porque le conviene los diezmos, sino por su palabra. Muchos dicen que ya no se debe diezmar porque ya no vivimos por la ley. Es cierto, ya no vivimos por la ley. En el Antiguo Testamento habla claramente que por la ley era obligatorio darle al Señor el 10% de todo lo que Él le daba en aquel entonces a aquel pueblo. Pero hoy, en este tiempo, nosotros ya le damos al Señor de lo que Él nos da cada día por gracia, porque por gracia hemos sido salvos. Por gracia recibimos lo que Dios día tras día nos da. Entonces, con más justa razón, ¿cuánto más darle gracias al Señor de lo que Él nos bendice? Entonces, si nosotros queremos ver su gloria, nosotros queremos ver, como dice la palabra del Señor, yo quiero compartir un momento esta palabra preciosa que habla en el libro de Malaquías capítulo 3 versículo 6, que habla sobre el pago de los diezmos. Amén. Porque yo, Jehová, no cambio esto, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no os guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Dijisteis, ¿en qué hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Maldito soy con maldición, porque vosotros todos me habéis robado. Una palabra tan fuerte que el Señor nos dejó para hoy en día nosotros ponerla en práctica. Muchas veces nosotros decimos, Señor, pero yo no te he robado. Y claramente la palabra del Señor dice que ningún ladrón entrará al reino de los cielos. Si nosotros estamos robándole a Dios, nosotros no pasemos el tiempo que como dicen por ahí muchos hermanos, no se aliste porque usted no va al reino de los cielos. Si nosotros recibimos de parte de Dios, tenemos que darle.
lo que le pertenece, el 10%. Y si usted tiene en su corazón darle más al Señor, la gloria es de Él. Yo quiero acotar algo. Yo conocí y conozco a una persona que no era cristiana. Y entonces él le daba al Señor lo mejor. Diezmaba, daba primicia y todo le iba bien. Y no era cristiano. Y él nunca se quejaba de lo que le daba a Dios. Sin embargo, nosotros como pueblo muchas veces nos quejamos y decimos, pero yo tengo un sueldo de $600 y tengo que darle 60 al Señor. Esos 60 los necesitaba para pagar la luz y el agua. Y da que yo no le dé al Señor, entonces ese sueldo no me va a alcanzar para nada. Entonces, en la actualidad no es la obligación de diezmar, pero sí un mandato que cumplir para nosotros poder heredar el reino de los cielos. Amén. Verdaderamente, hermanos, como decía mi hermana, muchas veces cuando nosotros no diezmamos, hablando ya un poco en la práctica, cuando no diezmamos es que la plata no nos va a alcanzar. ¿Cuál es nuestro error a veces como cristianos y como seres humanos? Que nos llega nuestro sueldo y empezamos a pensar, como dice mi hermana, tengo que pagar la luz, tengo que pagar el agua. Ahorita que están los niños ya, los útiles de los niños, tenemos que comprar la comida, no va a quedar para el diezmo. Pero si nosotros supiéramos administrarnos, si nosotros supiéramos administrar lo que Dios nos da, ese es muchas veces el error, que buscamos darle a Dios ya de lo que nos va sobrando, pero Dios no nos da a nosotros de lo que le sobra. Él nos da, como dice su palabra, aquí mismo en Malaquías, dice, vamos a leer un momento, del versículo 10, dice, traed los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Esto pasa cuando nosotros diezmamos, ofrendamos. Y a veces, hermanos, no es que si tú le das a Dios dinero, Él te va a dar también dinero, y si tú diezmas, Él te va a multiplicar ese diezmo. No hablamos tan solo de diezmo, porque para eso usted me va a decir, no, pues si yo conozco cristianos que diezman y no les va bien económicamente, y conozco cristianos que no diezman y tienen abundancia, es verdad. Pero yo le pregunto, ¿usted ha ido a la casa del cristiano que no diezma y que tiene aparente abundancia? Le aseguro que en su casa no hay paz. Le aseguro que en su casa algo está mal. ¿Por qué? Porque la bendición que Dios envía, cuando habla aquí que abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde, no es la económica. Porque hay muchos hermanos que de pronto no tienen, pero de lo poco que tienen, saben su obligación y dicen, no, es que tengo que presentarle mi diezmo al Señor. Y hay personas que de pronto tienen mucho, pero como dice mi hermana, uy, pero es que estamos hablando de que son $1,000, son 100 que tengo que darle al pastor. No, pues, imagínese usted si alguien más en la iglesia también gana 1,000, son 100 más. Ya van 200 por ahí. Ya van 200. Ahora yo le pregunto, ¿y si Dios también dice, ¿sabes qué? Como de 1,000 tienes que diezmar 100, te voy a bajar para que solamente diezmes 10. Voy a hacer que te paguen 100, ¿qué te parece? Ahí sí no nos gusta. Señor, pero usted me tiene que bendecir para yo poder bendecir también. Amén. No damos el diezmo de lo que nos sobra, sino de lo que Él pone en nuestra mano. Tenemos nosotros que como cristianos obligarle a nuestra carne a hacer a veces las cosas que no quiere. Porque como yo le dije hace un momento, no es obligación congregar. Pero usted tiene que decirle a la carne, aunque estés cansada, tienes que congregarte. No es obligación presentar una ofrenda, porque también a veces las ofrendas hay personas que dicen, yo ya diezmé y con el diezmo es suficiente. ¿Para qué poner ofrenda? ¿Más plata todavía? Pero tenemos que acostumbrarnos a decirle a la carne, no es tu obligación, pero tienes que hacerlo. Hay que hacerlo. Hay cosas que nosotros como cristianos, yo le digo, hermana, ¿a usted le gusta ayunar? ¿A su carne le gusta ayunar? No, pues imagínese usted que a veces justamente nosotros vamos a hacer el domingo, estamos pensando en hacer lo mejor de comida el domingo. Amén. Y dice el pastor, tenemos ayuno el domingo. No,
lo primero que pensamos es en la comida que ya teníamos pensado preparar y comer. ¿Pero qué dice usted? No, carne, hay que ayunar. Sujétate al Espíritu. Hay que ayunar. No, mejor. Conozco personas que dicen, no, mejor como yo hago el ayuno otro día. Voy a la iglesia, pero ya ahí no está viendo un sometimiento de la carne. No es obligación que nosotros trabajemos para Dios. El Señor dijo, predica la palabra. Pablo le recomendó a Timoteo, predica la palabra. No es obligación hacerlo, pero es un consejo. Son órdenes que nos ha dejado el Señor para los que hemos decidido someternos. Esa es la cuestión, que a veces no todos deciden someterse. Amén. Hay muchas personas que cuando se convierten dicen, bueno, yo voy a aceptar a Cristo, yo me voy a convertir, yo me voy a bautizar, pero a mí nadie me va a mandar. A mí el pastor no me va a mandar, a mí los líderes no me van a mandar, yo no tengo por qué rendirle explicaciones. Y hay muchos que se llaman cristianos o se dicen cristianos, pero están en casa, prefieren no ir a la iglesia que ir y someterse a estas cosas de las que nosotros hablamos. Hablando del diezmo, hablando de la ofrenda. Hay un pensamiento muy bonito que publicó un pastor en Facebook y decía, nosotros como pastores no estamos para obligar a nadie a nada. Las cartas que Pablo le escribe a Timoteo son hablándole a él, diciéndole, mira Timoteo, tú tienes que enseñar. En la iglesia va a haber quienes no te oigan, pero tú tienes que enseñar, tú tienes que instruirlos, tú tienes que guiarlos. Me encantan esas dos cartas porque son muy personales con Timoteo, que le habla a Timoteo como siervo, como líder, que le dice, mira, no dejes que alguien venga y tome un poco tu juventud y de pronto por eso quiera dejarte a un lado, quiera menospreciarte. Tú toma la palabra, tú enseña. Hay quienes no se van a someter y por eso nosotros como pastores no podemos decirle, es su obligación hacer esto, es su obligación hacerlo de acá. Es nuestro deber como pastores enseñarles, guiarles, decirles, esto es lo que establece la palabra. Esto es lo que establece para nosotros como una guía. Que si nosotros queremos someternos, tenemos que cumplirlo todo. No es que esto sí me gusta, esto no. Esto me parece, esto no. Si usted está en una iglesia congregado, si usted ha dicho, esta es mi iglesia, este es mi pastor, entonces es obligación suya también, si usted así lo ha decidido, de decir, bueno, todo lo que el pastor diga que nosotros hagamos, tenemos que hacerlo. Porque si nosotros estamos en un lugar, es porque decidimos someternos a la autoridad que está en ese lugar. Como pastores, muchas veces a nosotros, a mí en lo personal, cuando hay algo nuevo para enseñar a la iglesia, muchas veces me da temor, porque yo digo, ¿y si yo estoy enseñando esto, pero esto no es lo correcto? Y si yo me estoy equivocando, ¿puedo yo llevar al pueblo también a un error? Entonces, igual nosotros seguimos. Esto es lo que nosotros queremos. Tratamos de buscar a Dios, tratamos de agradarle a Dios y tratamos de a ustedes como pueblo también guiarlos en los caminos del Señor conforme a lo que Él dice. Usted no está obligado a nada, no estamos obligados a servirles a Dios, pero es algo que nosotros hemos decidido hacerlo de corazón. Y sabemos que a los que aman a Dios, dice la palabra, todas las cosas le ayudan a bien. Y sabemos que si nosotros estamos dispuestos a serles fieles a Dios en todo, también Él será fiel con nosotros. No podemos nosotros vivir como nosotros queremos y luego pretender que Dios nos ayude. Nos metemos en problemas y luego esperamos que Dios nos ayude. Amén. Pero es cuestión de nosotros. No estamos obligados a nada, pero si queremos recibir bendición de Dios, tenemos que hacer lo que Él dice. Si lo hemos aceptado como Padre, entonces tenemos que obedecerle como a un Padre y aceptar la bendición y la reprensión también que viene muchas veces como Padre. Y mi consejo para de pronto aquellos hermanos que están viendo este video y que dicen, bueno, la verdad es, como dice la hermana, entonces tengo que ponerme a cuenta con el Señor. Pues sí, usted todavía está a tiempo de decir, bueno, Señor, verdaderamente queremos servirte, verdaderamente queremos recibir esa bendición que dice tu palabra, porque la bendición que Dios nos da no es una material, es una espiritual, es algo que llegará. Yo creo que la mejor recompensa que nosotros podemos esperar es
nuestra entrada al reino de los cielos. Amén. Amén. Como decía nuestra pastora, si nosotros queremos recibir bendición de parte del Señor, entonces tenemos que ponerlo en práctica. Entonces va a decir, no, pues si yo no trabajo, no puedo darle al Señor el diezmo. Pero sí hay muchas maneras que el Señor nos bendice. Sí hay muchas maneras que el Señor nos bendice, y si nosotros queremos recibir bendición y no cosechar en sacos rotos, es necesario cumplir con este requisito. Muchos quizás comenzamos diezmando y hemos comenzado a tener desfalencia y nos hemos detenido, pero estamos a tiempo, como decía nuestra pastora, estamos a tiempo de rectificar lo que estamos haciendo mal, porque como hace un momento lo decía, porque si nosotros no le damos al Señor, nos estamos convirtiendo en ladrones, y un ladrón no entra al reino de los cielos. Suena fuerte, pero es la verdad. La palabra del Señor es clara, nos confronta, nos hace reconocer cuando estamos mal. Pero yo creo que la palabra del Señor duele cuando nosotros estamos desviándonos. Pero si nosotros estamos por el camino recto, esta palabra va a ser refrigerio para nuestros huesos. Entonces, comencemos nuevamente a honrar a Dios con todo lo que nos da, con todas las bendiciones que el Señor nos brinda, con la salud, con nuestra vida, con todo lo que poseemos. Démosle gracias al Señor. Amén. Bueno, un saludo a mis hermanos de la Iglesia de Dios Pentecostal Movimiento Internacional, allá en el recinto La Leona. Estamos allá sirviéndole a Dios. Bueno, bendiciones para todos ellos, bendiciones para cada uno de los que vean este video, que sea de bendición para sus vidas. Y como dijo mi hermana, todavía está a tiempo, no se preocupe. Tenemos nosotros, hasta que Cristo venga, tenemos ese tiempo de rectificar, pero preocupémonos porque Cristo viene quizás mañana, no sabemos. Amén. Damos gracias al Señor por este tiempo precioso en el cual nos ha permitido compartir con nuestra amada pastora. Un gusto conocerla. Bendito sea la gloria del Señor. Un saludo para todos los hermanos que van a ser edificados por este video. Esperamos que el Señor nos ayude a continuar y ser dignos cuando Él venga a levantar a su iglesia. Saludos a la iglesia donde el Señor me ha puesto como oveja. Amén. Bendito sea la gloria del Señor. Un saludo muy especial para mi pastor, que cada día me enseña, me instruye, inspirado por Dios, y hacer una pequeñita más para honrar y bendecir y ser un vaso útil a la presencia del Señor. Amén. Que el Señor me los bendiga.